dentro de las reglas de la sucesión intestada se menciona justamente a los herederos por derecho de representación. Dentro de los órdenes de la sucesión intestada están los herederos por derecho de representación. Entonces, primero debemos saber en qué consiste este derecho de representación para luego poder ya ver la sucesión intestada y todos los principios que rigen en la sucesión intestada. El Código Civil, ¿no? Cuando empezamos al estudio de la sucesión intestada, nos vamos a encontrar justamente en el 1024 con el derecho de representación, con el llamado derecho de representación. Antes de ese artículo hay algunas otras reglas de cuándo opera la sucesión intestada, y viendo también posteriormente, ¿no? Pero en el 1024 se establece que una persona puede suceder, ¿no?, de manera directa, personalmente o por derecho de representación, ¿no? Sucede a nombre propio, por derecho personal, directamente, ¿no?, o bien por derecho de representación. Se sucede al intestato directamente o por derecho de representación. Entonces son dos formas de suceder al intestato, es decir, a través de la sucesión intestada, ¿no? Sucesión al intestato, intestada o legal. Entonces, estas dos formas de suceder al intestato son tanto de manera personal, es decir, si es que fallece el padre y tiene los hijos están vivos, heredan, siguiendo las reglas generales, ¿no? ¿Qué sucede? Personalmente, directamente. Eso es suceder personal. O bien por derecho de representación, es decir, cuando uno de los herederos falta, por cualquier razón no está, vamos a ver las razones que se entiende faltar un heredero, y entonces ahí los descendientes ocupan ese puesto y le suceden también al causante, ¿no?, por derecho de representación, representando, ¿cierto?, al padre, madre, que no ha querido, no ha podido suceder, como dice la ley. El derecho de representación obedece a algunos requisitos que ya vamos a ir bien, ¿cierto? No sé qué pasó, no. Sí, solo que el internet está. Sí. No pueden hacer positivos, ustedes tienen justamente ahí el concepto, entonces el concepto del derecho de representación, y está resaltada con rojo algunas partes del concepto del derecho de representación. Tienen ahí ustedes con rojo algunas palabras que justamente vamos a ir explicando para que ustedes vean en qué consiste y por qué está definido de esa manera el derecho de representación. Porque la sesión ya nos adelantamos, ¿de acuerdo? Ustedes ya 33 dice, no, tesis 33 derecho de representación. ¿Cuántas las dos ganas? Dos. ¿De las dos? ¿Cuál de las dos ganó? No puedo. Ninguna de las dos ya se salieron por rara. Ya entonces la yo. Ay, pobrecita. Ya no se puede, no se puede. No mismo se puede.
entonces igual, ¿no? Están en el vestido, seguramente también está en el código 2024, ahí se define el derecho de representación y propiedad. Ese dice, ¿no? El derecho de representación es una Yo no. ¿Qué pasa, Gonzalo? Bueno, el derecho de representación, vamos viendo la definición, es una ficción legal. El delito se dice es una ficción legal. Es una ficción legal. A veces recurrimos, ¿no es cierto?, a ficciones. Ficción de conocimiento de la ley, artículo 3. La ley se supone conocida por todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros y sin balance en excusa personal. Se acordará de la ficción de conocimiento de la ley, es algo que suponemos, algo que no es verdad, no es real, no es cierto, ¿no es cierto? Que todas las personas conocemos la ley. Ni siquiera el abogado más sabio, que con tantos años de experiencia va a saber todos los códigos, todas las leyes, los reglamentos, la constitución, etc. Es mentira que todos conocemos todo el cuerpo, todo el sistema jurídico que entonces rige en el país. Es mentira, es una ficción. No damos por hecho, suponemos que es así justamente para la seguridad jurídica que se requiere. Necesitamos seguridad jurídica, saber a qué atenernos, saber que si se incumple la ley hay una consecuencia, no poder decir no es sabido, esto ha sido infracción, ha sido infracción de tránsito, esto está penado, está prohibido, no es sabido. Yo no puedo alegar desconocimiento para exhibirme de alguna sanción, ¿no? Entonces, es una ficción, por ejemplo, una ficción legal. Suponer que todos conocen. Y el derecho de representación también es una ficción legal. El derecho de representación consiste en una ficción en la que se supone, ¿no? Justo ahí, en la que se supone que una persona ocupa el lugar. Ellos van a ocupar este lugar. Ocupa el lugar. El grado de parentesco, ¿no? Ellos van a pasar acá, ¿no? Ellos ocupan el grado de parentesco. Y los derechos hereditarios que tenía su padre o madre que no quiso o no pudo suceder. Cuando no quiere, cuando no puede suceder. Entonces, esta ficción consiste en suponer que ellos, en este caso Raúl y Carlos, ¿cierto?, que ellos son, en la realidad, son nietos de Manuel, ¿cierto? Ellos son los nietos. Pero, ¿qué nos dice esta ficción? Vamos a suponer que ellos toman el lugar, es decir, el lugar de su padre o madre, el lugar de Daniel, y los vamos a ubicar en ese puesto, ¿cierto? Lo que se trata aquí es de aproximarles al causante, acercarles al causante
Inclusive vean lo que dice la ley, el grado de parentesco. Ellos son nietos, eso es lo real, pero al pasar a ocupar este puesto vendrían a ser los hijos también del causante. El grado de parentesco, como si fueran hijos también del causante, son los nietos, pero van a ocupar el puesto de su padre y también entonces aproximarles a su abuelo materno. Toman entonces de su puesto el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tenían su padre o madre, en este caso el padre, la nieta. Él tiene derechos hereditarios al momento del fallecimiento de Manuel. Obviamente se abre la sucesión, supongamos que tiene un matrimonio de 300 para hacer fácil de ver. A él le toca 100, a él le toca 100, y a Luis le toca 100. 300 se dividen entre los 3 hijos. Juan y Luis suceden directamente, personalmente. Así dice la ley, se sucede al intestato bien de manera personal. Juan y Luis lo hacen de manera personal, directamente, también al abrirse la sucesión de sus padres. Pero Raúl y Carlos van a suceder por derecho de representación. Ocupan el lugar de Daniel, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que le correspondía al padre o madre. Él tenía derecho a los 100. ¿Qué va a pasar con Raúl y Carlos? A cada uno le toca 50. Esos 100 que le correspondía al padre se dividen por representantes, ¿no? Partes iguales. ¿Sí? Les toca 50-50 a cada uno. Ahora, en la parte final, ¿no es cierto? Se dice que el padre o madre no puede o no quiere suceder. Van a ocupar ese puesto cuando el padre o madre no quiere o no puede suceder. ¿Cuándo entendemos que no puede suceder? Fallecido, es decir, el incapaz, que no existe, puede ser la premuerte, ¿no es cierto? Ha muerto antes que Manuel, entonces aquí la muerte es anterior. Ya vamos a ver las semejanzas y diferencias con el derecho de transmisión. Cuando se tiene el derecho de transmisión, la la muerte es posterior, ¿no? Posterior sin haberse pronunciado. En el derecho de representación, una de las causas es la muerte con anterioridad, ¿no? Es la muerte en el 2020 y Manuel muere ahora en el 2026. Tiene un hijo premuerto. En ese caso opera el derecho de representación, es incapaz, o a premuerto. ¿Qué otra razón daría a entender que no puede suceder? Que ha sido declarado indigno, esto también es otra razón por la cual no puede suceder, porque es indigno. ¿Por qué otra razón? O porque ha sido desheredado, ¿no? Interdicto si es capaz de suceder, o porque ha sido desheredado. Entonces esas son las razones por las cuales no puede suceder. Es incapaz o premuerto, es indigno o desheredado. No puede o no quiere suceder. ¿Cuándo entenderíamos que no quiere suceder? Cuando repudia. No quiere, repudia. Entonces lo que quiere es que justamente sean sus hijos, nietos del causante, los que ocupen su puesto y reciban los 100. Repudia. Entiende que nunca puede haber y teniendo representantes, ellos ocupan ese lugar. Entonces, son esas las causas que podríamos entender al final de la definición, ¿cierto? Ahí se dice que el derecho de representación es esta ficción porque suponemos, ¿cierto? Que ellos son los hijos del causante prácticamente. Toman ese lugar, el grado de parentesco y esos derechos que le correspondían al padre o madre que no quiere o no puede. No quiere, repudia. No puede, de muerte, indignidad o desheredar. Esas son las causas por las cuales opera el derecho de representación.
además en el gráfico siguiente, ¿quién está pasando las? Ya, en el siguiente, ya. Entonces, está clara la definición, ¿no? Este es el derecho de representación. A veces hay definiciones que tenemos que aprendernos, que tenemos que saber. No nos queda otra alternativa, ustedes saben el derecho, cosas que no nos podemos olvidar y hay que aprenderlos. Sí. Disculpe, doctora, ¿el derecho de representación solo funciona para los hijos del premuerto? También para los demás descendientes. Ya vamos a ver justamente ciertos principios y límites del derecho de representación, pero sí puede operar en línea descendente sin límite. No hay problema en la descendencia, ¿no?, del causante. Pero si hablamos de hermanos, por ejemplo, Luis era hermano de Daniel, supongamos que Luis es hermano, y Luis falta y tiene a su vez hijos, es decir, sobrinos del causante, ahí también opera el derecho de representación. No hay sobrinos, hasta ahí nada más. En línea colateral hasta los sobrinos, hasta ahí nada más. Ya igual haremos unos ejercicios de operaciones para calcular, pero en línea colateral hasta los sobrinos. Solo en línea descendente opera de manera ilimitada, digamos. Jamás hacia arriba tampoco, no en línea ascendente, solo en línea descendente para descendientes del causante. Por eso el primer orden de la sucesión intestada justamente son los hijos por derecho personal y demás descendientes por derecho de representación. Y el tercer orden justamente es cuál: hermanos por derecho personal y sobrinos por derecho de representación. Ahora ya vamos a ir entendiendo esos órdenes y por qué y cuándo opera la representación. Bien, entonces aquí no hay problema en la descendencia, ¿no?, del causante. Al igual, ¿no?, que en el derecho de transmisión hay sujetos que intervienen y que debemos también identificar para saber quiénes suceden a quién. Entonces, Manuel es el causante, ¿no?, en este caso va a ser el causante. Daniel es el representado, si ponen el gráfico, antes ahí. Si ponen el gráfico aquí, está el representado, ¿no? Manuel es el representado, pero con decir representante. Representado, a él es representa, ¿cierto? Ustedes son representados por ¿quién es su representante? ¿Quién es su presidente o presidenta? Daniel Novoa. No tenemos. ¿No tienen representantes? Daniel Novoa. Han elegido y ¿cómo hacen? Y las Sofis en algunos son distintos, pero Sofía, bueno, digamos que Sofía es su representante. Ustedes son los representados por ella. Entonces estarían en este puesto, representado. Porque a veces se sigue la lógica del derecho de transmisión y suelen confundir los nombres. Por el derecho de transmisión decimos causante, transmitente, sí, transmitente, transmisor y transmitido. En cambio acá es causante, representado y representantes, ¿no? Ellos le representan al segundo sujeto, representado y representante. Entonces ellos son los sujetos, ¿no?, que intervienen en el derecho de representación. Eso es básico, ¿no? Causante, representado y representantes. Sigamos. Ya. Ahí están, ¿no?, los requisitos para que pueda tener lugar el derecho de representación. Que se trate de una sucesión intestada. Por regla general, el derecho de representación es propio de la sucesión intestada. Pero sí podríamos tener una excepción, ¿no? Hay una excepción cuando el derecho de representación opera en la sucesión testamentaria. Ahí, solo aquí en la mitad legitimaria, solo aquí en la mitad legitimaria hay derecho de representación.
son 3 hijos, y uno de ellos falta, por cualquier razón, puede faltar porque ha muerto, indígena, heredado, se murió, uno de ellos falta, entonces me pueden representar sus descendientes. Solamente en el derecho de representación en la sucesión testamentaria, en la mitad legitimaria. Solamente en la mitad legitimaria. No va a ocurrir eso acá. ¿No? Acá no hay derecho de representación. No hay derecho de representación en la cuarta de mejoras, ni tampoco en la cuarta de libre disposición. Jamás. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de estas cuartas son escogidos por el testador. Él escoge. Él determina quién es el descendiente beneficiario de la cuarta de mejoras y de la misma forma quién es el beneficiario de la cuarta de libre disposición. ¿Quiénes son observados? Si uno de ellos no está, pues no podemos llamar, por ejemplo, si le dejo la cuarta al vecino. No pueden los hijos del vecino por derecho de representación querer llevarse la cuarta de libre disposición. No opera la representación. Tendríamos que aplicar reglas de la sucesión intestada, que ya vamos a ver. Entonces, solamente la mitad legítima, solamente aquí, por excepción en una sucesión testamentaria, porque el derecho de representación es propio de la sucesión intestada. La regla general es propio de la sucesión intestada, y por excepción en la mitad legítima. Claro, los hijos legitimarios, herederos forzosos, ¿no? Para la mitad, solo ahí. Y de lo contrario, generalmente vamos a encontrarnos con este derecho en la sucesión intestada. El propio de la sucesión intestada está ubicado justo ahí, en el capítulo donde inicia la sucesión intestada, por eso se dice se sucede al intestado, por derecho personal o por derecho de representación, propio de la sucesión intestada. Creo que preguntar en el caso de que, por ejemplo, se deja para la relación obligatoria de nuevos hijos, o sea, digamos, un hijo fallece pero no tenía hijos, ahí yo operaría, por ejemplo, que no tenga descendientes, ¿cierto? Ahí sí había llamado derecho de acrecimiento, ¿se acuerdan? Ahí habría derecho de acrecimiento. Si no hay descendencia, la porción de Z acrece a la porción de los demás, ¿no? Se incrementa, aumenta. La porción de los demás ha sido llamado de la mitad, y lo de ellos falta pero el derecho de representación, en caso de haber descendientes, excluye al derecho de acrecer. Prevalece el derecho de representación y excluye al acrecimiento, ¿no? El acrecimiento opera en último caso, digamos, cuando no hay quien reemplace, cuando falta, no hay nadie que le sustituya, que le reemplace, que le represente, no hay nadie. Ahí sí opera el acrecimiento. De lo contrario, podría aplicarse en la representación o la sustitución, dependiendo cómo se ha señalado el testado. Sí. Ya verás. Este mismo supuesto de que el legitimario haya sido premuriente, quizás no por esta figura, porque entiendo que es solo para descendientes, ¿no? Quizás por otra figura podría la cónyuge reclamar algún derecho. Podría acá, tal vez, en testamento o en sucesión intestada. En cual sea, porque, o sea, al final termina siendo un heredero forzoso, ¿no? ¿No? El cónyuge no es el... No, el legitimario que ha muerto. Claro, el legitimario sí, ellos son herederos forzosos, ¿no es cierto? Les corresponde la mitad legitimaria, hijos. Falta de hijos, los padres. Si faltan los padres, no hay derecho de representación, obviamente, porque no pega en línea ascendente. Solamente todavía línea descendente, hijos, nietos, bisnietos, etc. Por otra figura quizás. Pero en caso, ¿no es cierto?, de hacer un testamento, de otorgar testamento, podría dejarle acá de la cuarta de libre disposición. Ahí sí podría dejarle algo con toda la cuarta a la cónyuge o el cónyuge
sobreviviente, porque no puede dejarle acá tampoco porque no es descendiente. La cuarta de mejora solo es para descendientes, no puede. Y acá la cuarta de libre disposición, eso sí podría utilizar para beneficiar al cónyuge sobreviviente. O sea, mi pregunta era más frente al acrecimiento, para evitar que se dé el acrecimiento y digamos que hay un interés de la cónyuge de el legitimario que ha muerto antes. Es que la cónyuge no va a ser llamada porque no es heredera forzosa. Entonces, para que no opere o más bien dicho, ¿no es cierto?, para que los otros interesados, supuestamente interesados en la sucesión, tendrán que ver qué figuras aplicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay causa de indignidad, excluye. Si es que hay desheredamiento, si es que tal vez por alguna razón hay nulidad del testamento, dejarlo sin efecto para ver si se aplican las reglas de la sucesión intestada, y en ese caso, tal vez en ese caso, aplicando la sucesión intestada, ser llamado el cónyuge en el segundo orden. Ahí sí es heredero, en el segundo orden. Podría ser, ¿no?, que posiblemente se pretenda declarar la nulidad del testamento por alguna causa y se aplique la sucesión intestada, y ahí entonces el cónyuge podría ser llamado en el segundo orden. Pero de lo contrario, para evitar el acrecimiento, podría dejar tal vez una sustitución en el caso. Podría prevalecer el derecho de sustitución siempre que se trate también de descendiente, ¿no es cierto?, para que opere en este caso frente a la falta del llamado en primer lugar. Podría ser, ¿no?, que alguien ha dejado un sustituto y eso hace que ya no opere el acrecimiento, porque el acrecimiento operaría ante la falta. No hay quien reemplace. Y si ya se dejó un sustituto, por ejemplo, en la cuarta de mejoras o de libre disposición, que tal vez sea lo más óptimo, ahí sí ya quedaría sin efecto el acrecimiento, con la figura de la sustitución. Doctora, ¿y qué pasa cuando se hace una asignación a título singular y fallece? Igual, si tiene hijos, ¿hay derecho de representación o no? La asignación a título singular sería tomada desde la cuarta de libre disposición. ¿Sí? Entonces, de esa cuarta de libre disposición yo voy a hacer legados, voy a hacer disposiciones a título singular. Y si es que no existe el legatario o beneficiario, reglas de la sucesión intestada. Habría que aplicar esas reglas porque no hay cómo ejecutar la disposición, por más que esté el testamento bien otorgado, digamos, no existe, ha muerto también el beneficiario, entonces aplicaríamos la sucesión intestada. Y vamos a ver, justo ese es uno de los casos que están después explicados en el libro. Podría ser. Ahora, puede ocurrir también, ¿no?, que en la cuarta de mejoras yo pueda dejar la cuarta de mejoras, por ejemplo, haciendo una asignación universal, dejo toda la cuarta de mejoras a mi nieto. Puedo decir así, es una herencia, la cuarta, es una herencia de cuotas, dejo la cuarta de mejoras a mi nieto. Puedo hacerlo de esa forma. O podría dejarle en forma de legado. Dejo el cargo a mi nieto con cargo a la cuarta de mejoras. Es decir, que de esa cuarta de mejoras yo voy a utilizar para el cargo, para entregar el cargo a mi nieto. ¿Sí? Cargo a la cuarta de mejoras. Porque es descendiente, entonces está bien. Puedo hacerlo de manera universal. El llamamiento puede hacerse de forma universal o singular, dándole un bien específico con cargo hasta cuarta, entendiendo que es beneficiario de la cuarta de o de la cuarta de disposición. Pueden darse también un caso. Y si el sucesor no está por cualquier razón, entonces ahí sí ya nos toca aplicar las reglas de la sucesión. ¿Sí? No entra aquí derecho de cónyuge, no podría ser llamado aquí de ninguna forma.
Solo por intentar. Solo por si es que se ha hecho testamento, apenas cuarta de libre disposición. Solo ahí, porque no es de deber. Acuérdense, el cónyuge es socio. Así nos parece medio injusto, feo, raro, no sé, es socio. El socio de la sociedad conyugal es nuestro socio. Entonces, no es de deber, salvo, como digo, que se trate de sucesión individual. Aquí sí es de deber. Y se ha llamado en el segundo orden. Ahí sí es de deber. Inclusive hasta puede ser de deber universal. Pero deben presentarse ciertas circunstancias. Otra cosa distinta es la porción conyugal. Esto ya es diferente, ya no se ve después. La porción conyugal, en cambio, es otra porción del patrimonio cuando el cónyuge es pobre, ¿no? Cuando no tiene lo suficiente para su propia sustentación, porque ya se calcula también, pero por el momento no entra aquí, ¿no? Como heredero no puede estar en la sucesión testamentaria, salvo que se le haga asignaciones tomando la cuarta de libre disposición. Ese es el primer requisito. El otro requisito, como decíamos, que opere en línea descendente hasta también a la línea colateral hasta los hijos de los hermanos, ¿no? Esto dice en 24, con la salvedad, nos permite a 1026, justamente en 1026 establece esa salvedad de los sobrinos, ¿ok? Hasta la descendencia, nos dice, de los hermanos, es decir, sobrinos del padre. Veamos el 24 y luego el 26. Y también el 32. Hay reglas, después, como digo, de qué es lo que ocurre, ya que no hay tercer orden de la sucesión, pero hay algunas particularidades en ese tercer orden. Artículo 1024. Se sucede al intestato ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una función legal, en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre. Si este o esta no quisiese no quisiese o no pudiese suceder, se puede representar al padre o madre que si hubiese querido o podido suceder. Habría sucedido por derecho de representación con la limitación señalada en el artículo 1026. Con la limitación del 1026. ¿Cuál es esa limitación del 1026? Solamente hay lugar a la representación en la descendencia del difunto o de sus hermanos. En la descendencia del difunto o de sus hermanos, ¿no? Es decir, hasta los sobrinos del causante. Hasta ahí tiene el derecho de representación y una colateral. Hasta los sobrinos. Sí. Digamos una pregunta, por ejemplo, ahí como está X, Y, Z, digamos Z se murió. Entonces, los otros pueden reclamar el derecho de crecimiento. Claro, si no tiene representantes, ya podría ser. Pero como dice que pueden representar hasta los hermanos y hasta los sobrinos. Entonces podría representar, digamos, X a Z y tomarse como que las dos de esas partes, o digamos el hijo de X, podría representarle a Z, que es el sobrino. No. Estamos aquí interpretando, a ver, de manera, aquí hay una equivocación. Vamos a suponer que se dio J es el causante, ¿cierto? J ha tenido 3 hijos, son los hijos del causante. X, Y y Z son los hijos. Entre ellos son hermanos, sí, entre ellos son hermanos, pero son hijos de J. Lo que ocurre en el tercer orden es que J tenga hermanos. Diferente al caso de acá. J tiene hermanos, vamos a suponer A, L, y. Entonces, tiene 3 hermanos. Pero ellos son los hijos, y entre ellos son hermanos, les suceden en partes iguales, ¿no es cierto? J dejó 300, corresponde 100, 100 y 100. Supongamos que J, ¿no es cierto?, que es el causante,
opera el tercer orden de la sucesión intestada, no tiene hijos, no tiene ascendientes, no tiene cónyuges, opera el tercer orden. Entonces ahí son llamados los hermanos del causante, el tercer orden, hermanos del cónyuge, hermanos, entre ellos. Y supongamos, falta acá por cualquier razón, ha muerto también en el primero, falta, entonces ahí sí, ellos que son sobrinos del causante, ¿no? Acá los primos, digamos, los sobrinos del causante, son los que van a jugar el puesto de acá y van a heredar conjuntamente con los tíos. ¿Sí? Es otra situación, no confundir. No hay llamamiento para los hijos del causante en el primer orden y llamamiento para los hermanos en el tercer orden de la sucesión. Tercer orden, hermanos y sobrinos por derecho de representación. Ahí llegaría el derecho de representación. Acá lo que van a representar es quiénes son los hijos, nietos del causante, bisnietos del causante. Pero entre ellos no, sino entre los descendientes. ¿Me queda claro? Entonces, cuidado, no puede pasar confundir el derecho de representación en el primer orden entre los hijos, pero otra cosa es el tercer, ¿no? La aplicación del tercer orden cuando son llamados hermanos, es decir, no hay hijos, padres, cónyuges, son llamados los hermanos y ahí, si uno de ellos falta, sus hijos, es decir, sobrinos del causante, pueden suceder por derecho de representación. Ahí entra hasta el Estado. Vamos a ver cuáles son las reglas. Justamente está en el 32. Veamos en el 32, ustedes van a ver que el tercer orden sí nos lleva a algunos casos que pueden presentarse cuando intervienen hermanos y sobrinos. En concurrencia con sobrinos del causante, el Estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas. La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda a los sobrinos. Y hecha esta deducción, el resto constituirá un nuevo acervo visible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas federales. La cuota del Estado será la mitad de esa porción si hubiere un solo sobrino, un tercio si hubiere dos y un cuarto si hubiere tres o más. Entonces vean que cuando hay el tercer orden, situación del tercer orden de la sucesión intestada, pueden presentarse algunos casos, es decir, que se presenten solo hermanos directamente, el causante muere, tiene tres hermanos, los tres vivos, le suceden directamente. Puede ser que haya medios hermanos, y en el deber también hay una operación que hacer, los hermanos carnales reciben más que los medios hermanos. Y puede ser que si uno de los hermanos falta, también este dinero del Estado, y va a depender del número de sobrinos, la cuota que le toca al Estado. Si hay un sobrino a la mitad, si hay dos, un tercio, y si hay tres o más, una cuarta parte para el Estado. Por eso deben haber escuchado que el Estado sucede con un sobrino más, ¿cierto? Entonces, es aquí, en el tercer orden, cuando el Estado concluye con los sobrinos. Y su cuota va a depender del número de los sobrinos. El Estado está en cuatro sobrinos. Cuando van los otros elementos. Pero, de acuerdo a la ley, también deberían llamarlos a llamar al Estado en la proporción que está establecida. Principios de solidaridad. O sea, nunca reciben solo los sobrinos. Solitos, ¿no? Cuando hay sobrinos también se llama al Estado. Bien, y el otro requisito es que falte el representante, ¿no? Es uno de los requisitos obvios. Ya sabemos que puede faltar porque el papá, sin digno de heredarlo o al repudiado. El derecho de representación sí tiene lugar frente a distintas causales.
derecho de transmisión solamente operaba con la muerte posterior, sin pronunciamiento, ¿no? Cuando la muerte es posterior. Sin embargo, en el derecho de representación hay más causas: la premuerte, la indignidad, el desheredamiento y el repudio. La más común es que se dé por la premuerte de uno de los herederos, ¿no? Esa es la causa más común en la práctica, más que la indignidad, el repudio, el desheredamiento por la premuerte. Eso sí ocurre con frecuencia, ¿no? Que uno de los hijos mueran con anterioridad a su padre o madre. Bien. Otro también de los requisitos, los defectos, digamos, de los defectos es que hay que hacer la distinción en la manera en la que sucede, ¿no? Por derecho de representación. Como decíamos, cuando se sucede directamente por derecho personal, bien, están vivos, lo sucede personalmente, no hay problema. Pero cuando hay derecho de representación, se sucede por estirpes, ¿no? Ahí esa palabra es nueva tal vez, por estirpes. Es decir, que los representantes van a tomar la porción del representado y se van a dividir en partes iguales. Esto sucede por estilo, ¿no? Cuando los representantes toman la porción del representado, o siempre toman la porción del representado y se dividen en partes iguales. Eso sucede por estilo. El que sucede directamente sucede por cabezas, así se denomina en la ley, la sucesión por cabezas, es decir, directamente, ¿no? Y Juan Luis suceden por cabezas, directamente, personalmente, porque existe la derecho de sucesión de Manuel. Pero como Daniel no está, tiene descendencia, entonces ellos toman esa porción por el derecho de representación y se dividen en partes iguales. Eso sucede por estirpes, ¿no? Tomando en partes iguales la porción del representado, dividiéndose en partes iguales, ¿no? Por estirpes. Es una palabra que viene como del derecho antiguo para dar a entender que el patrimonio se queda, digamos, de la misma familia, son de la misma estirpe, de la misma familia, de la misma casta, de la misma clase, o sea, palabras obviamente utilizadas en otro momento, en otra época. Sí, les contaba los otros grupos que reían, ahora estaba de moda el molde del alto, ¿no? Todo el mundo quería conocer el molde del alto y ya empiezan a aparecer las reels y los TikToks y otras cosas, y por ahí aparece uno de los influencers que dice que Cuenca es una ciudad de élite, que tiene que venir acá y portarse como nos portamos los cuencanos, que Cuenca es de linajes, habla de por eso le tratamos bien a los que vienen de otros lados, que por aquí, por acá, y cuenta una serie de cosas de relación que Cuenca es perfecto, digamos así. Que hasta los extraterrestres nos visitan en el campo. Y es perfecto, y así va diciendo una serie de cosas. Solo que está la Samantha aquí. ¿Qué? Solo que tú estás en Cuenca. Cállate. Cuenca es una ciudad culta, con gente culta, que Tú eres una venimos culpa. de linajes, dice. Tú muy culto. Utilizando, digamos, ese ejemplo, esa palabrita estirpe más o menos viene por ahí. Estirpes, como que ese patrimonio tiene que quedarse en la misma familia. Obviamente no vamos a hacer diferencias sociales, no somos regionalistas. Él termina el video diciendo eso, los cuencanos no somos regionalistas ni clasistas, cuando después de decir todo lo que dice, obviamente le está
estaba apuntando a eso, no somos así, pero lo que quiso decir es justamente lo que hay en este caso, ¿no? En este caso lo que la ley, el legislador quiso prever es que el patrimonio quede con los descendientes del causante, no pasa a otras manos, que se quede en la familia. El derecho de representación va a operar y va a tener lugar siempre entre parientes, siempre. Son los descendientes del causante, son los sobrinos del causante. Siempre se va a quedar en la familia, la misma familia. En cambio, en el derecho de transmisión, ya que podría ser que el derecho de transmisión dé lugar a un tercero, que no es nada pariente, no tiene nada que ver con el causante, cero. Le dejó el legado al vecino. Y como no se pronunció el antecesor, ese vecino va a tener que pronunciarse sobre el legado que le ha dejado. No tiene nada que ver con el causante, no parece eso. En cambio, en el derecho de representación siempre hay el parentés, siempre, ¿no? Por eso se utiliza esa palabra, no es tan común en la actualidad, pero viene de ahí, como el término antiguo, de suceder por espíritus, ¿no? Entre la misma familia, viendo en casos iguales la porción del representante. Eso es suceder por espíritus. Siempre que haya derecho de representación se sucede por espíritus. Y si está directamente el sucesor, sucede por cabezas, directamente. Bien, estamos. Queda claro el derecho de representación. No es complicada la figura. Opera ante la falta del sucesor, que sabemos que puede haber varias razones por las cuales falta, y sobre todo en la descendencia del causante, sucesión imputada por regla general y hasta los sobrinos del causante. Bien, vamos viendo unas semejanzas y diferencias con el tribunal, ustedes ya pueden darse cuenta algunas hemos estudiado esta parte. Sí. ¿Pero habría alguna, digamos, como una prohibición? Por ejemplo, Daniel es declarado indigno. Daniel es declarado indigno, entonces Raúl y Carlos por representación directa. Y digamos, internamente entre ellos hacen una defensa de derechos de Daniel, que es su papá. No habría la prohibición como que... Ya sería a través de otra figura. No, ya no. Ya no está heredando Daniel directamente al causante. No. No está recibiendo otra razón, porque venga otra figura. No habría manera que Algo que limite, ¿no? En el mismo testamento, tal vez se ponga alguna prohibición. Lo que no está prohibido se tiene permitido, podría tal vez pensar en un experimento del mismo testamento, pero no estaría heredando a Manuel, sale de la sucesión, pero va a recibir como control otro mecanismo de adquisición. Pero Podría ser la ruleta, podría ser simulado, podría ser. ¿Qué decía? Pero la indignidad no se hereda. Sí, claro. Se hereda mientras no esté declarado. Si ya está declarado indigno Daniel, ahí sí opera la representación. Pero si aún no está declarado, pasa a los herederos de Daniel con el mismo vicio, como decía, no se transmite con el mismo vicio por el tiempo que falte para purgarse, como dice la ley de indignidad. En este caso estamos ya con una indignidad declarada y ahí ocupan el lugar los representantes. Si es que no está declarada, se transmite hasta que prescriba, ¿no? No lo entendí, pero o sea... Por ejemplo, ya está declarado indigno, ¿no es cierto? El día 2026, declarado indigno, sale de la sucesión, tenemos la sentencia que le declara indigno. Entonces ahí sí, Raúl y Carlos ocupan ese puesto. Pero si no estuviera declarado, ahí más bien deberíamos entender esa cosa, ¿no? Si no hay declaratoria, ahí se transmite. Muere Daniel, se transmite con el mismo vicio. Raúl y Carlos reciben los bienes de Daniel con el mismo vicio de dignidad
hasta que opere la prescripción, si es el caso. Si opera la prescripción, 5 años, se purga la intimidad, se dice la ley, se transmite como un juicio por el tiempo que falte para purgarse, para que prescriba la indignidad. Usted ya estaba en posesión, pongamos 1 año, muere, transmite a los sucesores de ese patrimonio con el vicio de la indignidad, y ellos tendrían en posesión 4 años más, y ya prescribió, ¿no? Pero podría ser declarado, si es que se transmite, se declara, ahí de nuevo queda esa figura para los descendientes, ocupando ese lugar, porque en línea descendente no hay autorización. ¿Sí? Podemos decir entonces que la indignidad vicia más bien los bienes que a la persona, porque si viciara a la persona una vez declarado Daniel, también ya estaría viciada su descendencia, sino claro, declarado él, son, ya habiendo declaratoria, por eso hay que hacer esa distinción. Si hay declaratoria, él es el indigno y sus descendientes ocupan ese puesto, porque una de las causas para la representación es que también opere por la indignidad. Sí, por eso dice la ley cuando no quiere o no puede suceder. Y cuando no puede suceder, porque ha sido declarado indigno, desheredado, muerto o a repudiar, ¿no? Cualquiera de esas razones da a entender que no puede suceder. Entonces, si está declarado indigno, excluido de la sucesión, son ellos los que reciben, porque ya hubo declaratoria de indignidad. No está declarado, transmite todavía con ese vicio hasta que se cumpla el tiempo de prescripción. Y en caso de que la persona repudie, en este caso Daniel, ¿hay alguna obligación que diga que se tenga que dar el derecho a la representación o simplemente se da el resto de herederos que le suman? Supone ellos deberían reclamar porque ellos tendrían el legítimo derecho por el derecho de representación de ocupar este puesto de su padre que ha repudiado. Claro, pero es Si obligación. no reclaman, nadie sabe, claro, es un capilla particular. Si no reclaman, quién sabe, puede pedir una acción de petición de herencia por el que están desprovistos, son dueños desprovistos de su propiedad, que responde a ellos. O sea, doctora, solo una duda más. Para reclamar el derecho, el derecho de representación no funciona, digamos, con delación, sino tiene uno que ejercer una acción para representar, ¿verdad? O sea, no, automáticamente, ¿no? Automáticamente, si mi padre, madre han fallecido, ¿no es cierto? Muere mi abuelo, automáticamente yo también estoy llamado a suceder conjuntamente con mis tíos. Automáticamente. y en casos Si de... es que no les entregan, ahí sí podría, como digo, por ejemplo, plantearse una acción de petición de herencia. Soy dueño. igual en casos de indignidad y de desheredamiento y todo. Igual opera, ¿no es cierto? En los casos de indignidad, desheredamiento y razón, son todas esas causas para las que se da el derecho de representación. No solo los hermanos, sino también los otros. Entendiendo que hay ausencia falta anterior del padre o madre, porque tiene efecto absolutamente. Y en este caso, como Daniel repudia la herencia, entonces Carlos y Raúl tienen que pronunciarse respecto a la herencia. Claro, puede reclamarse de lo que se hacen los locos, los tíos. Los representantes son los hijos, a veces hay problemas familiares. La familia es corriente, la familia se lleva bien, son correctos. ¿Qué hace Juan y Luis? Tenemos sobrinos, ahí les corresponde por el tío, se entrega también la parte de los fallecidos. Y ahí tal vez tienen hasta una fecha límite o prescribe ese derecho de pronunciarse, tal vez. ¿No? Como también, no hay una fecha en la ley, así realmente no se dice los herederos tienen que pronunciarse hasta tal día, pasado un mes, 30 días, un año, no dice la ley, no pone la fecha tope para aceptar lo que sugiere. Entonces, si alguien está interesado en que se pronuncie, lo que debe hacer es ahí sí solicitar al juez. El juez, Raúl y Carlos son herederos, no se han pronunciado, necesitamos saber si aceptan o repudian, y ahí el juez está un tiempo para la presentación, además de la muerte anterior, también por repudio y la
representación. En el caso de que haya sucedido, por ejemplo, una muerte presunta, una desaparición, en el caso de Daniel, le declararon muerte presuntamente, ellos ejercieron el derecho de representación, pero si aparece de nuevo, Porque debería, claro, no sé, mención es justo que el otro grupo también tenía el inquietud, porque estábamos hablando ya de la sucesión intestada y tipos de testamentos que caducan. ¿Qué pasa si caduca? Que aparece que otorgó ese testamento? Podría no ser que no una acción reivindicatorias. Es bueno. Ahora, yo reclamo los bienes, obviamente también, y para que me entreguen los bienes, yo tengo que justificar la muerte, partida de defunción, ¿cierto? O la declaratoria de muerte presunta. Podría ser el caso. Tengo que demostrar que hay la muerte real o la muerte presunta. Y ahí sí hay que ir. Ahora, si es que ha habido el muerto presunto, me parece que se revocarían todos los defectos. ¿No? Igual que tienen que devolver los hijos que han sacado, tienen que devolver. Algo que a la fe o alguna situación que distinta daría lugar a otras cosas. Bien, entonces veamos, ya para concluir esta parte rápidamente, ¿no? Las semejanzas son casi, siempre son casi las mismas, ¿no es cierto? Son instituciones del derecho sucesorio, tanto el derecho de transmisión y el derecho de representación. Si sabes que es el Son martes, instituciones ¿no? propias del derecho Es sucesorio. martes. No vamos a hablar en otra materia, tal vez del derecho de transmisión y el de representación. No hay que confundir con una representación legal, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es una figura para el incapaz, ¿no? El incapaz que necesita un tutor, un representante legal, no es en ese sentido. El derecho de representación es una figura propia del derecho sucesorio. En ambos casos se adquieren los bienes del antecesor, se adquiere el dominio de los bienes. El tercer sujeto son aquellos que va a ser el beneficiario. Siempre intervienen tres sujetos, tanto en el derecho de transmisión como en el derecho de representación hay tres sujetos y el tercero es el beneficiario y va a adquirir el dominio de los bienes, ¿no? Los representantes de los dueños y el transmitido en el derecho de transmisión es el que se hace dueño. Uno u otro adquiere el dominio de los bienes. Bien, sigamos con la siguiente. Pasemos a la siguiente. Vamos viendo las diferencias. Las diferencias sí son aquí un poco tal vez repetitivas en el texto. No tienen que aprenderse de memoria, las diferencias, pero poder identificar, ¿no? Cuándo tiene lugar el derecho de transmisión y cuándo el derecho de representación. Estos dos derechos no van a poder concurrir a la vez, ¿no? Podría ser que concurra la representación y el acrecimiento, o la representación y la sustitución, o la transmisión y la sustitución, podría ser. Pero el derecho de transmisión y representación no van a poder chocarse, digamos. ¿Por qué? Porque el uno opera en ambas clases de sucesión, la sucesión testamentaria e intestada, y el otro en la sucesión intestada. Digamos, tienen un factor en común ahí, la sucesión intestada. Pero el derecho de transmisión opera con la muerte posterior, en cambio el derecho de representación, la muerte es anterior. Entonces no van a poder chocarse, digamos, no vamos a tener duda de cuál es el derecho que vamos a aplicar, porque ambos operan en circunstancias diferentes. Si bien podrían tal vez presentarse ambos en la misma sucesión intestada, vamos a excluir el uno del otro. ¿Por qué? Porque la transmisión opera con la muerte posterior y la representación con la muerte anterior. Entonces no van a chocarse. Sucesión intestada, como decíamos, para el derecho de representación. Una sucesión intestada por regla general, salvo que se trate de la mitad legítima. Solo ahí hay la excepción, en la mitad legítima. En el derecho de transmisión, decíamos, no hay ligamen de familia.
primer causante, transmitido. En el derecho de transmisión, no necesariamente los que intervienen son parientes. ¿Por qué? Porque puede operar en una sucesión testamentaria, porque puede referirse a herencias o legados, puede proceder a definición del derecho de transmisión, que en 1949, ¿no? El sucesor adquiere ese derecho sobre la herencia o legado que su antecesor no se pronunció. Entonces, el primer causante le ha dejado una casa, es un legado, y por lo tanto, entonces, esta casa pasa al o derecho a pronunciarse sobre la casa pasa al transmitido. Le dejó la casa a su amigo. Le deja la casa a la amiga muere posteriormente sin pronunciarse y será entonces transmitido a los herederos de la amiga, los que deban pronunciarse sobre la casa que dejó el primer causante, un legado. Entonces, los herederos de la amiga no tienen ningún vínculo de parentesco con el primer causante. Ahí no hay parentesco. Puede ser que sí haya, si es que operaría una sucesión intestada y no se pronuncia. Pero si es que, por ejemplo, en sucesión testamentaria se deja un legado a cualquier persona que no necesariamente es pariente, muere sin pronunciarse, esos herederos pueden pronunciarse y no tienen ningún vínculo de parentesco con el primer causante. Ahí no hay totalmente familia. Así sí, en el derecho de representación siempre va a haber parentesco, siempre van a estar ligados los familiares, van a ser siempre descendientes del causante o sobrinos del causante. Siempre ese patrimonio queda en la familia. El transmitido, ¿no? Ya es algo claro. Sucede a título universal o a título singular, justamente el ejemplo, ¿no? De la casa y esta herencia. El representante, los representantes suceden a título universal. Acuérdense que el derecho de representación es propio de la sucesión intestada. Entonces, al operar la sucesión intestada, siempre van a tratarse de herencias. Van a ser llamados los hijos, por ejemplo, en primer lugar, a todo el patrimonio de causante, herencias. Y si se trata de sucesión testamentaria, estamos en la sección, también es herencia porque están llamados a la mitad, ¿no? Herencia de cuota, la mitad del patrimonio. Entonces siempre los beneficiarios en el derecho de representación son herederos, ¿no? Siempre son herederos. En cambio acá, en la transmisión, pueden ser herederos no legatarios, ¿no? Transmitido sucede en título universal o singular. El representante sucede a título universal. El transmitente, son temas que ya saben ustedes, solo recordar. El transmitente tiene que sobrevivir, ¿cierto? Al primer causante. Justamente por eso se da el derecho de transmisión, muere con posterioridad sin producción. En cambio, en el derecho de representación, eso no es necesario. Justamente por eso, ¿no? Justamente por esa razón es que el representante ocupa ese puesto, porque muere. Entonces no es requisito, ¿no es cierto?, que el representado sobreviva al primer causante, justamente por su muerte que se da lugar, tiene lugar el derecho de representación. Por la ausencia, por la muerte, por la incapacidad de dignidad. Sigamos con las siguientes diferencias. El transmitente tiene que ser capaz y digno de suceder a quién. El transmitente al primer causante. Son dos transmisiones distintas. El transmitente le sucede al primer causante y el transmitido le sucede al transmitente. Son dos transmisiones. El transmitente, el primer causante,
el derecho de representación, los representantes le suceden directamente a causante. Los representantes le suceden directamente a Manuel, Raúl y Carlos. ¿Por qué? Por el concepto. Acuérdense del concepto. Ocupan el lugar, el grado de parentesco y esos derechos hereditarios que tenía el padre o madre. Entonces, Raúl y Carlos le suceden directamente al causante, a Manuel. A él le sucede. No le suceden a Daniel. ¿Qué es lo que seguramente ocurrió también en el año 2020 que decimos? Daniel murió en el 2020. En ese año, en el 2020, ya se abrió la sucesión de Daniel. Él murió antes que su padre Manuel, murió en el 2020. Y ahí ya se abrió la sucesión y quiere decir que Raúl y Carlos ya le heredaron a su padre, seguramente, siguiendo las reglas generales. Su padre murió en el 2020, Raúl y Carlos le heredaron. Independientemente de lo que ocurre ahora en el año 2026. Eso es otra cosa ya. Lo que ocurre ahora en el 2026 es que ha muerto ya recién ahora el padre de Daniel, abuelo de Raúl Carlos, ¿no? Y al haber ya este puesto vacante, ellos ocupan ese lugar y le suceden directamente a su abuelo, le suceden directamente a los representantes, no le suceden a él, sino directamente a él. Tienen que ser capaces y dignos entonces de sucederle a Manuel. A él le sucede. Los representantes tienen que ser capaces y dignos de relación a Manuel, al causante. En el derecho de transmisión se sucede por cabezas de manera personal, no es transmitido, recibe personalmente, el transmitente, entonces directamente por cabezas. En el derecho de representación se sucede por escrito, ¿no? Por escrito para decimos que el transmitido tiene que aceptar la herencia del transmitente porque ahí está el derecho a pronunciarse. Tiene que aceptar para luego decir si acepto la casa o no acepto la casa. Tiene que aceptar la del transmitente para pronunciarse. En cambio, el representante puede repudiar la herencia del representado. Esto puede hacerlo en el 2020. El representante puede repudiar la herencia de él. Muy bien, en el 2020, porque aquí la muerte es anterior. Y esto es algo que ocurre ya tiempo atrás. Entonces ellos pueden repudiarlo de él, pero sí pueden aceptarlo de acá. Porque es una figura independiente. La muerte recién se da en el 2026 del abuelo y ellos están heredando a él, ocupando el lugar de su padre. En el 2020 repudiaron lo de acá, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahora, si quieren repudiar lo de Manuel también, no hay problema. Están pidiendo a él directamente. El representante puede repudiar la herencia del representante. ¿Puede explicar esto del repudio? O sea, recién se refiere al repudio que es el proceso de Rechazo. no sé, esto sería de Daniel con Manuel, ¿cierto? Claro. O sea, por ejemplo, si Es como faltar, ¿no? El repudio hace que salga de ese lugar de ser considerado heredero. Y ahí lo decimos, puede ocupar ese lugar. Y no solo la muerte, sino también opera por el tema. o sea, por ejemplo, en el caso de Manuel como que ¿No? Ellos tienen el derecho por representación, jurídicamente tienen el derecho. ¿Sí? No hay problema en que ellos ocupen. Estamos, yo sé que es medio difícil acordarse de todas las diferencias, pero tenemos claridad de cuándo opera la transmisión, cuándo el derecho de representación. No van a tener problema en identificar todos los requisitos y las diferencias. No es difícil, puede ser medio largo, medio feo aprenderse, pero nada más es cuestión de